Muy buenas tardes a todas y todos a esta tercera sesión de Un Mundo por Descubrir, acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas. Me da mucho gusto tenerlos todos otra vez aquí presentes, aquí en la misma sala y ustedes allá de manera virtual en sus pantallas. Ya como les dije la vez pasada, hoy vamos a estar hablando del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas. Es decir, vamos a estar hablando después de la última sesión del segundo archivo tal vez más consultado en el Estado, lo que no significa que esté agotado el uso y el aprovechamiento, sino como vamos a ver hoy, hay mucho por descubrir todavía. Nuestro invitado hoy es el doctor Juan Pedro Viqueira. Él es investigador, historiador y docente en el Centro de Estudios Históricos de Colmex. Y creo que no exagero mucho, por lo menos si digo que es como el decano de la investigación histórica en y sobre Chiapas. Es el encaminador de toda una nueva generación de historiadores en Chiapas y probablemente también conocido de ustedes por medio de sus múltiples publicaciones. Voy a mencionar solo dos. Todos los que tienen interés en enterarse más sobre sus publicaciones y su qué hacer como historiador, les recomiendo vayan a la página del Colmex. Ahí está su biografía en extenso y están mencionados todas las publicaciones que ha hecho en los últimos años o en las últimas décadas, se debe decir. Entonces, los dos que quisiera resaltar, tal vez solo para mencionarlos, son Chiapas, los rumbos de otra historia, que hoy es un libro ya clásico en las carreras de historia de aquí en Chiapas, que fue una publicación junto con Mario Humberto Ruz, creo que en 1995. Y una de sus últimas publicaciones se llama El arte de contar tributarios, que es una publicación que salió a la luz en 2017 y fue realizado con Tadashi Obaraseiki. Y entonces, como les dije, probablemente va a mencionar varias de sus obras también durante la plática, así que tomen nota. Pero a los que les interesan más, vayan a la página del Colmex. Nuestra plática hoy, lo voy a iniciar, espero que funcione hoy, con un pequeñísimo video que se hicieron hace como 3 años de una televisora española que vinieron aquí sobre el Archivo Histórico Diocesano, solo para que ustedes tengan una idea del recinto donde está este acervo. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Espero que lo puedan ver. Un catálogo con más de 90.000 expedientes da cuenta detallada de la vida social, política y religiosa de la sociedad de Chiapas desde finales del siglo XVI hasta inicios del siglo XXI y actualmente permanece aquí bajo resguardo del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, ciudad del suroriente estado mexicano de Chiapas. Este archivo eclesiástico ha resultado una ventana a los últimos 4 siglos de la vida chiapaneca, al contar con abundante información sobre la historia del Estado y relatos que comprenden todas las épocas. Para Justus Fenner, investigador e historiador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y Centroamérica, el archivo contiene información muy valiosa. Pues es un archivo, no se puede decir único, en el sentido de que existen muchos archivos diocesanos, obviamente en cada diócesis, pero único sí en el sentido de que obviamente tiene la información que no está en otro lado ya resguardado sobre Chiapas. En ese sentido es un archivo único que no se puede sustituir con cualquier otro archivo. Se puede complementar, esto sí, con documentación desde Guatemala, donde estaba el arzobispado. Durante 13 años, apoyados por diversas organizaciones, se ha logrado clasificar y digitalizar todo el archivo histórico diocesano de San Cristóbal de las Casas, logrando una base completa y amplia de 90.000 fichas que están totalmente disponibles para la consulta al público.
A casi 500 años de historia, este archivo ha librado momentos críticos como desaparecer bajo el fuego por cuestiones políticas o sepultado por los muros dañados por el terremoto del 7 de septiembre de 2017. Bueno, esto era el brevísimo video que se hizo sobre el archivo. No sé si ustedes tienen interés, pueden buscar también el Facebook, que no tenía yo, ni sabía en realidad que existe ya un Facebook de don Pablo Iribarren, donde él publica también las últimas noticias sobre este archivo. Y los que han consultado en estos últimos meses o años más bien, y que han tenido que consultar en el anexo de la catedral, les puedo dar la buena noticia. El archivo regresó a su viejo recinto y está abierto, creo que de 10:30 hasta la 1:30 de lunes a viernes, creo. Pero bueno, tenemos un invitado y un invitado en relación al archivo histórico diocesano muy especial. Es decir, tenemos a Juan Pedro Viqueira, y casi yo diría que tiene 40 años más o menos, nos faltan un poco de relación con este archivo, ¿no? Es decir, se nota que ha tenido cierto cariño que ha desarrollado con especialmente este archivo, y esto a pesar de que ha estado trabajando con la documentación de la GI, con la documentación del ACA, que es el Archivo General de Centroamérica, es decir, con los principales acervos de la historia colonial sobre Chiapas. Entonces, mi pregunta más bien sería, ¿qué le atrajo a usted al archivo histórico de diocesano y qué distingue, según la lectura de usted, este archivo de los otros mencionados acervos, ¿no? ¿Y cómo fue este camino, el camino que usted tomó para llegar al archivo diocesano? Bueno, a ver, vamos a empezar con la parte negra del asunto. Bueno, en realidad yo me interesé en Chiapas por ese archivo, ¿sí? Cuando yo terminé mi tesis de maestría, un profesor mío, y sobre todo sinodal en mi tesis de maestría, Roberto Moreno de los Arcos, me quiso convencer, de alguna manera me convenció, de que trabajara lo que se conoce como el provisorato, ¿sí? Es decir, el juzgado que dependía, los juzgados que dependían de los obispos, ¿sí? Roberto Moreno tenía solamente la experiencia del caso del arzobispado de la Ciudad de México, en donde el provisorato se dividió en dos partes. Había un provisorato que juzgaba a los indios y otro provisorato que juzgaba a todos los demás miembros, digamos, de la sociedad novohispana. Y Roberto Moreno se imaginaba que así eran los demás obispados. Entonces, me vendió la idea de que yo trabajara el provisorato como una manera de conocer, digamos, la vida cotidiana, las formas de organización social de los indios, ¿sí? Y que trabajara especialmente el provisorato de Chiapas, dado que estaba abierto al público, lo cual es muy raro todavía hoy en día para los archivos diocesanos. La mayoría no están abiertos al público. E incluso me quiso contratar para lo que ahora es el CIMSUR, ¿sí? Yo finalmente no acepté entrar al CIMSUR, bueno, a lo que en aquel entonces, si yo recuerdo, porque las condiciones laborales no estaban muy claras, ¿sí? Pero sí me metió el interés por buscar los juicios del provisorato en Chiapas, ¿sí? Y entonces, cuando salió una plaza para historiador en el CIESA Sureste, yo me presenté con un proyecto
para trabajar justamente el provisorato, ¿sí?, de Chiapas en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas. Cuando llegué, yo pensaba sobre todo trabajar los juicios contra indios idólatras. ¿Sí? Y cuando llegué y me instalé en Chiapas, pues tuve dos malas noticias. Una es que el archivo no abría casi nunca, ¿sí? Y dos, que Dolores Aramoni estaba terminando su tesis justamente sobre los expedientes de idolatrías. ¿Sí? Entonces, entre que ya yo había llegado tarde a ese tema y que el archivo diocesano no abría nunca y que además no había ningún inventario ni nada, ¿sí?, por azares del destino, un día descubrí que había un paquete de juicios contra indios acusados de haber cometido un incesto. Entonces, pues me precipité sobre esos juicios, ¿sí? Saqué un artículo, fue el primer artículo que publiqué sobre Chiapas, se llama Incesto y Justicia, y Justicias, en Chiapas, pero pues el archivo abría casi nunca. Había un papelito a la entrada que decía, hoy está cerrado, mañana abrimos, ¿sí? Volvió uno al día siguiente y seguía el mismo papelito. Entonces, al cabo de un tiempo, me dije, a ver, yo, al ritmo de que abre el archivo una o dos veces a la semana, un par de horas, no voy a terminar jamás una investigación para tener la definitividad en el CIESAS, y entonces opté por pedir una licencia sin goce de sueldo para irme a hacer un doctorado a Francia con la idea de ir a trabajar en el Archivo General de Indias, en donde encontraría abundante información. Entonces, de hecho, yo viví 2 años en Sevilla trabajando en el Archivo General de Indias, que sí abría todos los días y más horas al día, y en realidad mi tesis de doctorado pues está basada sobre todo en documentos del Archivo General de Indias. Sí. Luego, cuando regresé a Chiapas y terminé mi tesis doctoral, volví a trabajar al archivo, ya abría un poco más a menudo, con la idea de escribir algo sobre la historia de San Andrés Larrainzar. ¿Sí? Y encontré bastante información y finalmente solo aproveché la información sobre la segunda mitad del siglo XX para escribir un artículo con 2 amigos originarios de San Andrés Larrainzar, un artículo que se llama Los otros acuerdos de San Andrés. Me imagino que bueno Sí. que usted regresó después de haber visto la documentación tan rica en el Archivo General de Indias, ¿no? Pero digamos, antes de que tal vez podamos entrar en en la forma de cómo esté organizado y de los contenidos de este archivo, ¿será posible que usted nos pueda dar un brevísimo resumen de las vicisitudes de este archivo diocesano? Porque sí tiene su propia historia que explica también lo que podemos posiblemente encontrar en él. Sí, entonces justamente lo que yo había preparado es una pequeña historia del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal para explicar que es un archivo que congrega muchos archivos, que es un archivo de archivos. ¿Sí? Y eso permite entender un poco también cómo está organizado hoy en día y da una cierta idea de qué se puede encontrar en cada uno de los fondos. ¿Sí? Lo que les voy a decir, ¿sí?, está explicado en extenso
en la página web que hemos creado de ese archivo. Lo que pasa es que nadie lee lo que pusimos en esa página web. Todo el mundo se va a la base de datos que construimos sobre el fondo diocesano, que encuentran muy cómoda porque se puede buscar por tema, por nombre de persona, por años, por el ramo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todo el mundo cree, incluso los del que nos acaba de mostrar Justus, que lo que está en esa base de datos es todo lo que hay en el archivo. Pero no es cierto, lo que hay en esa base de datos es exclusivamente lo que se llama ahora el fondo diocesano. Hay muchos otros fondos, algunos muy, muy grandes, que no están en esa base de datos, pero que sí tienen inventarios, ¿sí? La prueba de que nadie sabe que existen otros fondos, o casi nadie, es que todos los que trabajan colonia, siglo XIX, que van al fondo diocesano, cuando citan los expedientes, ponen nada más las siglas del archivo, la carpeta y el número de expediente, ¿sí? Pero no saben que hay diversos fondos y que en otros fondos puede haber la misma carpeta y el mismo número de expediente remitiendo a otros documentos. Si no se precisa qué fondo es el que están citando, se presta a confusión. Bueno, eso para decir que sí es muy necesario tener una idea de la historia de este archivo. Entonces, originalmente, para entender este archivo, hay que saber que las catedrales, ¿sí?, tienen no un archivo, sino que tienen 3 archivos distintos, ¿sí? Entonces tienen lo que se llama el archivo episcopal o de la Secretaría Episcopal, ¿sí?, que es el archivo del obispo, ¿sí? Es el archivo que maneja el obispo y donde se van quedando todos los documentos que recibe el obispo o copias de los que él genera, ¿sí? Pero hay un segundo archivo muy importante, tal vez incluso hasta más importante, que es el archivo capitular, es decir, el archivo del cabildo eclesiástico. Durante todo el periodo colonial, el siglo XIX, ¿sí?, el cabildo eclesiástico tiene muchísima importancia, tiene mucho poder, son quienes asesoran al obispo, toman las decisiones junto con el obispo, manejan muchas cosas de la vida de la catedral y, por último, cuando no hay obispo, cuando falleció, por ejemplo, y no se ha nombrado o no ha llegado todavía su sucesor, o cuando el obispo es ascendido a otra diócesis y no ha llegado su sustituto, pues ellos son los que gobiernan, ¿sí?, en sustitución del obispo. Se dice que es sede vacante y es el cabildo quien toma todas las decisiones. Y finalmente hay un tercer archivo, que es el archivo de administración diocesana central, que es un archivo que comparte el cabildo eclesiástico con el obispo, ¿sí?, y que tiene que ver con toda la administración, digamos, económica de la diócesis. A los que les interese la historia económica, ¿sí?, lo que deben hacer es buscar los papeles de este archivo de administración diocesana central. Ahí está todo lo de los diezmos, ahí está todo lo referente a los sueldos que paga la catedral a sus empleados. Está
está todo lo que tiene que ver con las capellanías, estas obras pías, digamos, que la gente dejaba, por ejemplo, una propiedad o un dinero para que a su muerte se rezara por la salvación de su alma, y con ese dinero se hacían muchos gastos, principalmente había un capellán al que le pagaban su sueldo con el dinero de la capellanía para que, entre otras cosas, rezara esas misas que había pedido el ahora difunto. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida económica de la catedral, de la diócesis, está en ese tercer archivo. ¿Sí? Entonces, tenemos indicaciones de que, a pesar de que la catedral de ahora San Cristóbal era una catedral relativamente pobre, ¿sí? Que incluso en muchas ocasiones no tenía el número previsto de personas para conformar el cabildo eclesiástico de prebendados. De todas maneras, tenemos de que esos tres archivos existían y estaban separados los unos de los otros. Luego, el archivo, esos tres archivos, se van a enriquecer con gran parte de los archivos parroquiales de Chiapas, a raíz de que el obispo Orozco y Jiménez, hacia el año de 1909, escribió a sus párrocos que le enviaran los archivos que conservaban en sus parroquias. ¿Sí? Eso es totalmente excepcional, y eso es lo que hace del archivo de San Cristóbal un archivo único entre los archivos eclesiásticos de México, que conjunta los tres archivos diocesanos con gran parte de los archivos parroquiales de la diócesis. Lo que enviaron sobre todo los párrocos es lo que se llama los libros parroquiales. ¿Sí? Es decir, los libros en donde se anotan los bautizos, los matrimonios y las defunciones. Pero es también probable que hayan llegado también, junto con los libros parroquiales, la correspondencia que había recibido el párroco. ¿Sí? Las cartas que se intercambiaba el párroco con la catedral, ¿sí? Pues a veces, si la última respuesta era la de la catedral, ¿sí? Pues se le enviaba al párroco y normalmente se quedaba en la parroquia. Entonces, es muy probable que gran parte de la correspondencia que hoy en día se encuentra en ese archivo entre los párrocos y el obispado, provenga de los archivos parroquiales. Bueno, esa decisión de juntar ahí todos los archivos parroquiales, ¿sí? Pues estuvo a punto de ser catastrófica, porque en 1914, en plena revolución, llegaron los carrancistas a San Cristóbal de las Casas y saquearon el archivo. ¿Sí? Lo aventaron todos los papeles a la calle, y pues se hubieran perdido seguramente todos los papeles, si no es porque varios curas se preocuparon en rescatar esos documentos y lograron negociar con las tropas carrancistas que les dejaran entrar una última vez a la catedral, ¿sí? Con la idea, seguramente no se lo explicaron a los carrancistas,
de esconder ahí estos archivos. Y lo que hicieron fue esconderlos en un cuarto secreto que se encuentra detrás del altar de la catedral. Y ahí metieron todos los papeles que pudieron recoger. Ya para entonces es muy probable que haya habido algunos particulares que fueron a recoger papeles y se los quedaron. ¿Sí? Es muy notorio que faltan gran parte de los libros de actas del Cabildo, que siempre se han considerado como la documentación más importante, ¿sí? Porque ahí están todos los debates que se daban al interior del Cabildo eclesiástico y las resoluciones que tomaba esos prebendados. Entonces, la desaparición de gran parte de esos libros hace pensar que hubo algunos eruditos locales que se los llevaron a sus casas. ¿Sí? Que sería nada excepcional tomando en cuenta lo que pasó a lo largo del último siglo, donde muchos de los archivos han desaparecido en esta forma, ¿no? Pero me imagino que, digamos, estos eventos, guerras, intervenciones, expulsación, ¿se dice? No, la expulsión del obispo y todos los conflictos, eso de alguna manera sí ha afectado también el orden, me imagino, de todo lo que finalmente en los 70 se volvieron a descubrir, ¿verdad? Sí, ahorita explico eso, efectivamente. Sí. Entonces, durante varias décadas que coinciden con el periodo de la persecución religiosa en México, ese archivo estuvo escondido en ese cuarto secreto detrás del altar. ¿Sí? Pero sabemos que el obispo Gerardo Anaya y Díez de Bonilla, cuya administración se extendió desde 1920 a 1940, sí consultó ese archivo para él escribió sobre los obispos, de la historia de los obispos de Chiapas. Es decir, que sí había alguien que entraba a ese archivo, le buscaba los documentos que necesitaba y los llevaba al obispo. ¿Sí? Finalmente, cuando ya la iglesia se convenció de que la persecución religiosa había llegado a su fin, lo sacaron el archivo de su escondite para llevarlo seguramente a donde está hoy en día el archivo, que originalmente era la sala de reunión del Cabildo Eclesiástico. Eso parece ser que sucedió entre 1947 y 1948. Parece que todavía el orden original de los archivos estaba bastante bien conservado, a pesar de todo lo que sufrió, digamos, en el saqueo carrancista. Y luego hay algo curioso, para lo cual no tenemos una explicación. En teoría, el archivo solamente debería tener documentos hasta el año de 1914, documentos eclesiásticos. Pero el hecho es que contiene también documentos eclesiásticos del obispado posteriores a esa fecha, ¿sí? Que no sabemos muy bien por qué se mezclaron con los otros documentos. No es que las otras administraciones de los obispos hayan enviado todo su archivo junto con el archivo histórico, digamos, porque parece ser que en el archivo vivo de la catedral sigue habiendo muchos documentos que datan desde, digamos, desde 1914 en adelante, ¿sí? Que esos no se pueden consultar hoy en día, ¿sí?
Pero bueno, el hecho es de que se incorporaron también otros documentos posteriores. Luego, a partir de la década de 1960, Monseñor Eduardo Flores, que estaba a cargo del archivo, empezó a permitir que algunos investigadores lo consultaran. Esos investigadores fueron sobre todo antropólogos, porque en realidad los que empezaron a hacer historia crítica de Chiapas fueron los antropólogos antes que los historiadores. Entonces, pues ese archivo lo consultó Jan Roos, Roberto Wasserstrom, Virginia Molina y otros, Dolores Aramoni y otros antropólogos. Y también en la década de 1960, Monseñor Flores permitió que se microfilmaran gran parte de los documentos. Y entonces hubo dos proyectos para microfilmar documentos del Archivo Diocesano. Uno a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de Pompa y Pompa. Y esos microfilms se encuentran hoy en día en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Y la otra institución que los microfilmó fue la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica en el año de 1969. Esta academia, se sabe, está muy ligada, por decirlo de alguna manera, a la iglesia que llamamos normalmente de los mormones, la iglesia de los últimos santos, ¿sí? Por razones que tienen que ver con sus creencias religiosas, con la idea de que uno puede, de que solamente los que pertenecen a esa iglesia se van a salvar el día del juicio final, pero las personas, los mormones, pueden bautizar retroactivamente a sus antepasados. Entonces, los mormones se han dedicado a microfilmar y ahora a digitalizar archivos que contienen nombres de personas con la idea de que sus fieles puedan encontrar a sus antepasados y bautizarlos para que se salven el día del juicio final. ¿Sí? Pero, bueno, esos microfilms pues están en la sede de los mormones en Estados Unidos, en Utah. Están también en la sede de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. Algunos, los que tienen que ver con los libros parroquiales, están en el Archivo General de la Nación y hay una copia que está en el propio Archivo Diocesano. ¿Sí? Bueno, esos microfilms, por lo poco que le hemos podido revisar, parece que conservan bastante bien el orden original del archivo. Es decir, que el problema surgió después, ¿sí? Y surgió cuando una exmonja y un excura, Angélica Inda y Andrés Aubry, que dejaron los hábitos para casarse, se hicieron cargo del Archivo Diocesano en el año de 1977 y decidieron abrirlo al público. En aquel entonces, como los que seguían más interesados en los documentos históricos eran los antropólogos, pues llegaban antropólogos y decían, pues me gustaría ver los documentos que hay sobre el pueblo que estoy trabajando, sobre Chamula, sobre Sinacantán, sobre Bachajón, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, pues,
los documentos que tratan de esos pueblos podían estar en ramos totalmente distintos, según el asunto que tenía que ver con el pueblo. Entonces, Angélica Inda y Andrés Aubry tuvieron la peregrina idea de deshacer el orden original del archivo para reordenarlo por pueblos y así facilitar la consulta de los antropólogos y, según ellos, facilitar la consulta de los indígenas de Chiapas que podían ir a pedir los documentos sobre su pueblo. ¿Sí? Entonces, primero, obviamente no sabía nada ni de historia ni de archivística, porque cualquiera que haya estudiado historia o archivística sabe que jamás se debe de reordenar otro archivo, sino que los archivos hay que hacer un esfuerzo por conservarlos en su orden original, en el orden que se llama de procedencia. Y dentro de ese orden, pues están por ramos, ¿sí? Y están ordenados cronológicamente, ¿sí? Ordenarlos por pueblo tiene graves problemas. Una es que un documento puede tratar de varios pueblos. Entonces, ¿por qué lo pones en uno y no en otro? ¿Sí? Segundo, ¿sí? Hay expedientes, ¿sí?, que tratan de todos los pueblos de la diócesis. Por ejemplo, la visita que están obligados a hacer los obispos a todos los pueblos de sus diócesis. Entonces, había expedientes de las visitas que hacía cada uno de los obispos. Ahora no hemos encontrado ningún expediente completo de la visita, sino fragmentos de esos expedientes distribuidos en cada uno de los pueblos visitados, con lo cual pues ya no entendemos la lógica de la visita ni podemos ver el contexto general de la visita, ¿sí? Pero luego hay muchos documentos que no tienen que ver con los pueblos, ¿sí? Entonces, como que no supieron qué hacer con esos documentos y decidieron meterlos en San Cristóbal de las Casas, ¿sí? Donde uno podía encontrar cualquier cosa, ¿sí? Luego, decidieron otra cosa, ¿sí?, que era no solamente ordenarlos por pueblos, sino ordenarlos de acuerdo a temas que se inventaron Andrés Aubry y Angélica Inda, ¿sí?, supuestamente inspirándose del Archivo General de Centroamérica, del famoso catálogo Pardo, ¿sí? Pero no entendieron que Pardo no reordenó el Archivo General de Centroamérica. Hizo fichas temáticas, ¿sí?, y son las fichas las que ordenó, no los documentos, ¿sí? No destruyó el orden en que estaban originalmente los documentos. Inventó otra manera de localizarlos, ¿sí? Pero ese detalle no lo comprendieron esos responsables del archivo en aquellos años, ¿sí? Y entonces, empezaron a ordenar los documentos de acuerdo a sus criterios, que además fueron cambiando con el tiempo. Un documento que habían ordenado en una carpeta, unos años después podía aparecer en otra carpeta distinta, ¿sí? Y luego el sistema de referencias era, por decirlo menos, aberrante. Es decir, había que citar el documento por el nombre del pueblo y luego por el tema, subtema y subtema y todavía en algunos casos subtema, ¿sí? Pero podía haber varios documentos que tuvieran la misma clasificación.
¿sí? Entonces, no bastaba la referencia, no era unívoca. La referencia enviaba a varios documentos que podían estar incluso en carpetas distintas, ¿sí? Y obviamente no había ningún inventario general. Cuando uno pedía información, le daban la lista de los temas, que no servía de gran cosa. Por ejemplo, uno de los temas era asuntos eclesiásticos. Bueno, un archivo diocesano, todos son asuntos eclesiásticos. No hay una parte que sea eclesiástica y otra que no lo sea. Pero bueno, detalles de esos, ¿sí? Y pues se pasaron 30 años, ¿sí? Reordenando el archivo sin terminar de reordenarlo, ¿sí? Y cambiando de opinión en varias ocasiones, ¿sí? Ahora, para ser justos, no todo fue negativo en esos 30 años. La parte positiva del asunto es que el archivo se abrió al público, podía ir uno a consultar cuando abría el archivo, obviamente, y luego sí cuidaron bastante bien de los documentos históricos. Se preocuparon en resolver los problemas de humedad, poner una instalación eléctrica confiable, fumigar periódicamente el archivo. Entonces, los documentos se conservaron bastante bien. Durante esos 30 años, ¿sí?, hubo nuevas incorporaciones al archivo, ¿sí? Por ejemplo, los archivos de Monseñor Eduardo Flores, que había ocupado muchos cargos importantes en la diócesis, ¿sí?, fue a parar de una manera indirecta al archivo diocesano, ¿sí? Entonces, algunos de ellos del archivo de Monseñor Flores se incorporaron a las carpetas por pueblos que habían creado Angélica y Andrés, ¿sí? Pero otros se quedaron en la caja de cartón en las que llegaron, ¿sí? En ese archivo de Monseñor Flores había documentos del colegio seminario, porque él había sido rector del colegio seminario. Y entre esos documentos, pues hay documentos que vienen incluso del siglo XVIII. Por ejemplo, para ingresar al colegio seminario, uno tenía que mostrar que hacer una prueba de limpieza de sangre. Es decir, que había que demostrar que uno no tenía antepasados judíos, ni que ni tenía antepasados negros, ni mestizos, ¿sí? Y en el archivo del colegio seminario, pues existen algunos de estos expedientes de limpieza de sangre. Y luego, pues hay documentos ya más recientes también del colegio seminario. Luego, como Monseñor Flores fue también secretario de la mitra del obispado, pues hay también muchos documentos de la curia, el grupo, digamos, de los que trabajan para el obispo, los que le ayudan en sus tareas administrativas, pero también del sagrario, que, si saben, es las catedrales tienen adjunto a ellas una iglesia parroquial que es administrada por el obispo, que es la que se conoce como el sagrario, ¿sí? Entonces, hay también documentos
de la curia, pero también del sagrario. Luego se ve que Monseñor Flores estuvo también muy involucrado en un movimiento de laicos que se creó en 1929 en plena persecución religiosa, que es el movimiento de Acción Católica. Dado que justamente se creó en el momento de la persecución religiosa, en Chiapas en realidad la acción empezó a funcionar realmente en el año de 1938, cuando ya se había calmado en buena medida la persecución religiosa. Entonces también hay documentos de la Acción Católica en sus distintas ramas. Hay una rama para varones, una para mujeres y otra para jóvenes. Y luego estaba el archivo personal del propio Monseñor Flores. Y todo eso vino a parar algo revuelto al archivo diocesano y, como les decía, algunos expedientes se incorporaron a los otros existentes y otros se quedaron en cajas. Luego, no sabemos muy bien por qué, pero también llegaron una parte importante del archivo civil de Comitán, del archivo de la subdelegación de Comitán y luego en el siglo XIX, en la independencia, del jefe político de Comitán. Yo la única información que he podido recabar es que parece ser que fue una iniciativa del matrimonio Lenkerdorf, ¿sí? Que vieron esos documentos en Comitán totalmente abandonados, que temieron que se perdieran, se acabaran echando a perder y consiguieron el permiso para llevárselos y los donaron al archivo diocesano. Esos documentos, Andrés y Angélica los incorporaron inmediatamente a sus carpetas, a las carpetas de Comitán principalmente, ¿sí? Nosotros en el catálogo, la base de datos que creamos, hemos intentado distinguir los documentos que vienen de ese archivo civil de Comitán. Aparecen como pertenecientes al archivo civil de Comitán. Luego regresaré sobre eso si tienen dudas. ¿Sí? Luego, cualquier documento, cualquier documento, cualquier papel que llegaba a manos de Andrés Aubry y que le parecía interesante, aunque no fuera un documento histórico, lo metía en las carpetas del pueblo del que trataba ese documento, ¿sí? Entonces, yo buscando cosas sobre San Andrés Larrainza, me topé con muchos documentos de la década de 1970, las décadas a partir de 1970, incluso de principios de la década de 2000. Y los iba metiendo así en las carpetas por pueblos. Luego, también Andrés Aubry juntó muchos papeles relativos al juicio que se entabló en 1991 contra el párroco de Simojovel, Joel Padrón, que fue acusado por el gobernador de Chiapas de subversivo y lo metieron a la cárcel. Fue un escándalo nacional y Andrés Aubry juntó los papeles relativos a esas acusaciones y a ese juicio, pero estos no los incorporó a las carpetas, sino que siguieron en unas cajas de cartón que no se podían consultar.
Lo mismo sucedió con el archivo personal del párroco de Chenaló, Miguel Chontó, que fue expulsado de México en 1998. Servicio con guía y algo pasaba. A raíz de unas declaraciones que hizo sobre la masacre de Acteal. Y le aplicaron el famoso artículo, que es 33, y lo expulsaron del país. Y entonces, pues, se logró recuperar su archivo, que pues abarca pues, los 40 años que estuvo como párroco en Chenaló. Curiosamente, con esos papeles de Chontó se mezclaron papeles del archivo de otro párroco, esta vez de Rodolfo Román Gordillo, que fue párroco de Tila a finales de la década de 1980 y principios de 1990. Luego, también Andrés Aubry y Angélica Inda guardaban papeles que les interesaban a ellos en el archivo diocesano. Y probablemente en 1995, la organización, la ONG Alianza Cívica, que supervisó las elecciones para gobernador en el año de 1994, donó el archivo relativo a lo que ellos vieron en esas elecciones al archivo diocesano. Y eso sí quedó afortunadamente claramente separado de los demás papeles, ¿sí? Y se ha creado ahora un fondo que se llama Elecciones, ¿sí? Y también durante los años en que la CONAI, la Comisión Nacional de Intermediación, que presidía don Samuel, pues don Samuel consiguió dinero de la Unión Europea para un proyecto muy curioso que consistió en transcribir y digitalizar, bueno, transcribir en computadora, ¿sí?, todos los documentos de la CONAI, ¿sí? Y luego sacaron un CD, ¿sí?, con esos documentos. ¿Sí? Pero el problema es que ese CD ya no corre en las computadoras modernas, ¿sí? Pero sí se tomaron la molestia también de imprimir todos los documentos que habían transcrito, ¿sí? Y lo dieron en varias, lo imprimieron en varias copias, ¿sí? Y dos de esas copias están en el archivo diocesano. Supuestamente una era para entregársela al EZLN, que obviamente no mostró ningún interés en llenarse de archiveros con documentos, ¿sí? Y las dos están pues ahí en el archivo diocesano. Y finalmente, cuando don Samuel, el obispo de Chiapas, don Samuel Ruiz García, se jubiló, donó su archivo personal al archivo diocesano, según yo, previamente expurgado de las cosas más valiosas y más delicadas, ¿sí? Dejó muchos documentos, algunos interesantes, pero también, a mi juicio, habría que trabajarlo más detenidamente para encontrar, digamos, las cosas más valiosas. Y ese archivo se mezcló con otro que donó el Comité Cristiano de Solidaridad, ¿sí?, que fue el comité que creó la diócesis de San Cristóbal para ayudar
a los refugiados guatemaltecos que llegaron a Chiapas huyendo de la represión en su país. ¿Sí? Estos dos archivos se quedaron en cajas y en tiempos de Andrés Aubry no se podían consultar. Primero falleció Angélica Inda y luego en el 2007 falleció Andrés Aubry y entonces pues el archivo se quedó un tiempo sin un director hasta que se nombró al actual director, a Fray Pablo Iribarren. Fray Pablo Iribarren pidió ayuda a una organización que se encarga de rescatar archivos históricos, ADAVI, que tiene su sede en Oaxaca y que ha trabajado en muchos archivos históricos de México. ¿Sí? Aportan dinero para el rescate de los archivos, hacer catálogos, inventarios, pero en proyectos de corta duración. No les gusta apoyar proyectos que duren varios años. Han hecho labores útiles, pero lo que no han entendido, y nos disgusta mucho a los historiadores, ¿sí?, es que un archivo que ya ha estado abierto al público, ¿sí?, y que muchos investigadores han consultado y citan los documentos en sus estudios históricos, no se puede reordenar, ¿sí? Aunque ya se haya perdido el orden original, querer regresarlo al orden original es terrible, ¿sí? Porque entonces ya todas las notas a pie de página de todos los que citaron expedientes de ese archivo, ¿sí?, ya no sirven para nada, ¿sí? Y como lo dicen historiadores de tendencias muy distintas, lo verdaderamente científico que hay en un libro de historia son las notas a pie de página, ¿sí? Entonces, de toda la investigación de estas personas, entonces, si reordenan los archivos, ya las referencias que están en las notas a pie de página, pues ya no puede uno volver a localizar los expedientes, ¿sí? Y las notas a pie de página es lo que le da cientificidad a nuestras investigaciones. Es lo que hace que nuestras afirmaciones puedan ser comprobadas o disprobadas, ¿sí? Un historiador puede volver al documento y decir, a ver, este historiador anterior leyó mal el documento y no entendió lo que decía. Por lo tanto, su interpretación es errónea, o al revés, hizo bien su tarea y confirmo que lo que dice es cierto y está respaldado por los documentos que él cita. Bueno, cuando reordenaron la Casa de Morelos en Morelia, un archivo resultado del saqueo del archivo diocesano de la Catedral de Morelia, ¿sí?, pues lo reordenaron y todas las investigaciones, que eran muchas que se habían hecho con ese archivo, pues se encontraron con que pues ya no había manera de volver a encontrar los expedientes que citaba, por ejemplo, David Brading en los varios libros que escribió sobre el obispado de Michoacán, que en aquel entonces era gigantesco, ¿sí? Fue un escándalo nacional, pero ADAVI no entendió, ¿sí?, y ha seguido haciendo lo mismo. Entonces, cuando entró al archivo diocesano, pues su primer proyecto fue reordenar totalmente el archivo para ordenarlo de acuerdo a cómo se ordenan hoy en día los archivos eclesiásticos, no como se ordenaban en los tiempos históricos, ¿sí?, que es otra cosa, una idea aberrante. Bueno, llegaron con esa idea, ¿sí?, y afortunadamente, ¿sí?,
una de las trabajadoras del archivo, bueno, la trabajadora del archivo, Rafaela, ¿sí?, que había sido formada por Angélica Inda, se opuso radicalmente a que hicieran eso, ¿sí? Y entonces hubo una negociación y dijeron, bueno, vamos a separar, ¿sí?, los documentos que vienen de los archivos parroquiales del resto. En realidad, esos documentos están en buena medida ya separados porque los libros parroquiales, como su nombre lo indica, son libros, están cosidos, ¿sí?, y por lo tanto estaban guardados en un sitio, en un librero aparte de las carpetas donde estaban expedientes sueltos, ¿sí? Entonces, esos libros parroquiales pues se pusieron en otro sitio y se creó el fondo parroquial. El problema es que pues decidieron que todo lo que estaba encuadernado debía ser un libro parroquial, ¿sí? Y entonces las actas de el cabildo eclesiástico que estaban encuadernadas hoy en día están en el fondo parroquial, lo cual es el absurdo mayor, ¿sí? Pero hay que saber que ahí están, ahí es donde hay que ir a buscarlas. Y luego decidieron que los informes matrimoniales debían estar en el fondo parroquial. ¿Sí? Son los informes que se hacen cuando una pareja quiere casarse por la iglesia para investigar si no se han casado previamente por la iglesia. ¿Sí? Lo que no sabían es que era el obispo el que se encargaba de difundir, de pedir información para esos matrimonios y que esos documentos son parte del archivo diocesano. Pero además lo hicieron a medias, es decir, que algunos informes matrimoniales pasaron al fondo parroquial y otros se quedaron en el fondo que ellos bautizaron diocesano. ¿Sí? Y luego dijeron que iban a separar los papeles que tenían que ver con la administración de justicia de los otros, ¿sí? Pero no parece que realmente hayan llegado a hacerlo, ¿sí? Pero lo que sí hicieron, ¿sí?, fue sacar todos los papeles que Andrés Aubry había metido en los papeles recientes, que había metido en las carpetas de los pueblos. Por ejemplo, todos los que yo había consultado para mi investigación sobre San Andrés Larrainza en la segunda mitad del siglo XX. Los sacaron y los aventaron. Dijeron, esto no sirve, ¿sí? Y los aventaron y cayeron en otras cajas que tenían otras cosas que no tenían nada que ver. Y yo, por ejemplo, hasta el día de hoy, hay todavía algunos documentos que no he logrado volver a encontrar y que yo consulté hace pues algunas décadas, ¿sí? Y lo último que hicieron fue un inventario del fondo parroquial. No era muy difícil de hacer, dado que pues son libros, bautizos, libro parroquial de bautizos de Teopisca de 1650 a 1735, ¿sí? Y pues de esos hay como 200, 300 libros, ¿no? Y sacaron un CD con ese inventario. Luego nosotros descubrimos que ese inventario tenía un buen número de errores y hubo que corregirlo. Bueno, nosotros llegamos en el año de 2010 al archivo diocesano con un proyecto originalmente financiado por el gobierno español. En realidad fue resultado del azar casi, ¿sí? En realidad fue un colega mío, Óscar Macín,
el que había solicitado esos fondos para hacer un inventario del archivo del Arzobispado de Puebla, ¿sí? Pero entre el momento en que pidió el dinero y el momento en que llegó el dinero, cambió el arzobispo de Puebla, ¿sí? Y el arzobispo de Puebla ya no quiso que entraran a su archivo, ¿sí? Y entonces este amigo y colega, Oscar Macín, me dijo, pues tenemos este problema, tenemos este dinero, pero ya no podemos trabajar en el archivo de Puebla. Y yo le dije, déjame investigar si podríamos hacer esto en el archivo de San Cristóbal de las Casas. Entonces fui a hablar con Fray Pablo Iribarren, que enseguida apoyó el proyecto, convenció al obispo que diera la venia, ¿sí? Y fue de esa manera en que nosotros entramos. Entonces, ante los recelos de Rafaela, ¿sí?, le explicamos que nosotros no íbamos a cambiar el orden de los documentos, ¿sí? Nosotros los íbamos a dejar tal como estaban. Lo único que íbamos a hacer, que fue lo que hicimos en un primer momento, fue numerar las carpetas. Y luego, al interior de las carpetas, numerar los expedientes. De tal manera que todo expediente tuviera un número único de carpeta y de expediente, de tal forma que se pudiera citar sin ninguna ambigüedad y se pudiera volver a encontrar rápidamente, ¿sí? Entonces, esa fue la primera tarea que hicimos, ¿sí? Y la hicimos para lo que se llama el Fondo Diocesano, porque no sabíamos que existían muchos documentos, ¿sí?, de todos estos que les he hablado, que se donaron en tiempos de Andrés Objí, que estaban metidos en unas cajas, ¿sí? Entonces, nuestro proyecto, pues sí, aquí en lo que Adavi llamó el Fondo Diocesano, nosotros lo vamos a numerar los expedientes de la manera que les he dicho y vamos a hacer fichas digitales, es decir, una base de datos con las características de cada uno de los expedientes. Una pequeña síntesis de qué pueblos trata, qué temas se pueden, de qué temas, para qué temas podrían servir esos expedientes. Y también decidimos, que era la parte más complicada, en la ficha poner a qué ramo originalmente debió de haber pertenecido ese documento. Luego lo sofisticamos un poco más, fue una cosa sencilla, lo dividimos, los ramos los volvimos a agrupar por los 3 archivos diocesanos que les mencioné, y dentro de cada archivo, pues por los ramos que contenía cada uno de esos archivos. Entonces, en la ficha hay una parte donde se puede buscar por archivo y por ramo, ¿sí? Y hay una manera de ordenar las fichas de acuerdo al orden original en el que pensamos estuvo organizado el archivo. Hay una posibilidad cuando uno hace una búsqueda de que ordene las fichas resultado de esa búsqueda, ¿sí?, de acuerdo al archivo, al ramo y al año. Es decir, lo podemos reordenar en su forma original virtualmente sin mover ningún papel de lugar, ¿sí? Y luego, después de 2 años de trabajar en el archivo, ¿sí?, cuando Fray Pablo se convenció de que éramos personas serias, que estábamos haciendo la tarea como era debido, ¿sí?,
pues un día nos dijo, bueno, hay unas cajas de cartón que no se sabe muy bien qué contienen. ¿No quieren echarle un ojo? ¿Sí? Y entonces, pues le echamos un ojo y descubrimos, pues, que había un montón de papeles muy interesantes, más bien del siglo XX, ¿sí? Que no se habían podido consultar, ¿sí? No estaban abiertos al público, y dijimos, bueno, no podemos hacer una base de datos con estos, pero lo que sí podemos hacer es meterlos en carpetas, numerar estas carpetas y numerar los expedientes para ponerlos ya desde ahora a disposición del público. Y entonces es así como creamos todos los otros fondos, ¿sí? Es decir, el fondo Curias Agrario, el fondo Colegio Seminario, el fondo Monseñor Eduardo Ruiz, el fondo Padre José Herrera Alcalá, porque en realidad él fue el que recibió los papeles que habían pertenecido a Monseñor Flores y el que luego los entregó al archivo diocesano. Luego el Fondo Refugiados Guatemaltecos, el Fondo Monseñor Samuel Ruiz García, el Fondo Miguel Chontó, el Fondo Joel Padrón González, el Fondo Angélica Inda y el Fondo Andrés Aubry, ¿sí? Y hay otro fondo que también fue a parar ahí, se me olvidaba, que es el Fondo EZLN Convención Nacional Democrática. Es decir, los papeles que se generaron en la Convención Nacional Democrática de 1994, organizada por el EZLN, fueron también a parar al archivo diocesano. Y el Fondo Procesos Electorales. Y luego descubrimos un archivero en donde Angélica había separado documentos que tenían que ver con la historia del archivo. Y entonces creamos con ese archivero el Fondo Historia del Archivo y también está el Fondo de la CONAI. Bueno, a la hora de separar los documentos, ¿sí? No siempre hicimos bien la tarea, debo confesarlo, ¿sí? Los documentos estaban todos mezclados, no teníamos tiempo para revisarlos de uno en uno. Entonces, nos pareció que podíamos distinguir los que venían de un sitio y trataban de una cosa, ¿sí? Pero en realidad ya estaban mezclados, ¿sí? Y entonces, cuando tiempo después se hicieron inventarios de esos fondos, lo que hemos hecho es que cuando nos dimos cuenta de que los fondos venían, por ejemplo, había 4 fondos que creamos nosotros, pero en realidad tenían un origen único, que era el archivo de Monseñor Flores. Lo que hicimos fue hacer un inventario en Excel donde están los 4 fondos. En el caso de refugiados guatemaltecos y el archivo personal de don Samuel, ¿sí? El encargado de ponerlos en carpetas, que es Joel Pérez Mendoza, ¿sí? Él sí dijo, no, aquí hay 2 cosas muy distintas y se pueden separar muy fácilmente. Entonces él separó muy bien el Fondo Refugiados Guatemaltecos del fondo Monseñor Samuel Ruiz García, ¿sí? Entonces, en esos 2 creo que la tarea se hizo bien. En los otros se hizo menos bien, ¿sí? Y por lo tanto hay que buscar en varios inventarios, pero como les digo, en algunos casos ya los hemos
juntados para facilitar la búsqueda. Nosotros trabajamos en nuestro proyecto hasta el año 2016, donde pues terminamos lo que era nuestro proyecto original, que era el Fondo Diocesano. Hicimos más de lo que nos habíamos propuesto, porque de todas maneras pues creamos los otros fondos y los pusimos a disposición del público y empezamos a hacer algún inventario de esos otros fondos. Pero en el 2016, pues ya habíamos terminado nuestro proyecto original y sobre todo yo ya no conseguía fondos para pagar a los becarios del archivo, que vale la pena señalar, pues prácticamente todos fueron estudiantes de la UNACH. La mayoría de historia, pero también vinieron algunas de sociología, ¿sí? Y realmente el trabajo, pues lo hicieron estos becarios bajo la asesoría de Óscar Macín y la mía propia. ¿Sí? Después de eso, pues, Fray Pablo Iribarren se movió para conseguir fondos de diversas organizaciones no gubernamentales europeas y han hecho pues inventarios por lo menos de los fondos más importantes. Todavía quedan algunos fondos pequeños que no tienen inventarios, pero el Fondo Refugiados Guatemaltecos y el Fondo Monseñor Samuel Ruiz García ya tienen inventarios, aunque todavía no están en nuestra página web. Hay que ir al archivo para poder consultar esos inventarios. Pero también se han incorporado nuevos papeles y para lo cual se han creado nuevos fondos. Están los papeles que donó el propio director del archivo, Fray Pablo Iribarren. Son sobre todo papeles personales, sus diarios que llevaba en sus labores catequísticas. ¿Sí? Están los fondos, los documentos que también donó Fray Pablo Iribarren de una asociación de laicos que se llama Adoración Nocturna. Suena como a bolero, pero no es un bolero, es una asociación de laicos dedicados a darle culto al Santísimo Sacramento. Y luego hay unos pocos documentos que donó el obispo Monseñor Felipe Arizmendi, con lo cual se creó pues un pequeño fondo. ¿Sí? Para esta historia del archivo, pues les da un poco una idea de qué contiene el archivo y cuál es la riqueza, porque contiene muchos archivos distintos. Y también les debe de ayudar a localizar los documentos que les puedan interesar. Entonces, tengan siempre presente que nuestra base de datos solo abarca lo que nosotros encontramos en el Fondo Diocesano. Para todo lo demás hay que ir a buscar a los inventarios. Y yo les recomiendo que revisen en todos los inventarios, por disparatado que les pueda parecer que esté ahí el documento que buscan. ¿Sí? Yo para localizar esos documentos que yo consulté en el Fondo Diocesano sobre San Andrés Larrainzar, he tenido que revisar todos los otros inventarios y me han aparecido en varios fondos distintos. ¿Sí? Entonces, incluso un documento que pudo haber sido citado con toda la clasificación de Angélica Inda, puede ser que no esté en el Fondo Diocesano porque Adavi lo sacó de ahí. ¿Sí?
Bueno, espero no haberlos aburrido con esta cosa tan complicada. Si tienen preguntas, adelante. Muchísimas gracias, Juan De Pedro. nada. Creo que nos quedó bien claro ahorita por qué el término archivos de archivos, ¿no? Entonces, esta multitud de diferentes procedencias, tipos de documentación, todos de alguna u otra manera relacionados con la vida religiosa en el Estado. Lo que tal vez interesaría porque son alumnos que están pensando tal vez en hacer una tesis o que están trabajando una tesis, por ejemplo, la información respecto a la temporalidad de la documentación. Es decir, estamos hablando de posiblemente único archivo colonial dentro del estado de Chiapas. Entonces, sería interesante saber, ¿realmente abarca lo que todo el mundo cuando escucha la palabra colonial asocia? ¿O hay como lagunas, hay temporalidades donde hay mucha información, hay temporadas donde hay poca, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, esto de las fechas extremas para que uno se pueda ubicar en la temporalidad de la misma documentación? A ver, en el fondo diocesano, el documento más antiguo es de 1565. ¿Sí? Pero hay muy pocos documentos del siglo XVI, muy pocos. ¿Sí? Luego, el número de documentos crece para el siglo XVII sin ser gigantesco. Se vuelven bastante más abundantes para el siglo XVIII, sobre todo, digamos, para la segunda mitad. ¿Sí? Pero en lo que es más rico el fondo diocesano es en documentos del siglo XIX. ¿Sí? Hay también documentos hasta del XXI, pero digamos, por lo menos, yo creo que más de la mitad de los documentos del fondo diocesano son del siglo XIX. ¿Sí? ¿Eso vale también para, digamos, para el fondo parroquial o ahí hay otra temporalidad, digamos, en los libros de bautizos, matrimoniales, de funciones? ¿Cómo está ahí la situación para que se ubiquen más o menos? Sí, entonces, del fondo parroquial hay un par de libros parroquiales muy antiguos, ¿sí? Digamos, de principios de la segunda mitad del XVI. Hay que pensar que el primer obispo que llega a Chiapas es Fray Bartolomé de las Casas en 1545, si no me falla la memoria. ¿Sí? Entonces no puede haber nada anterior a esa fecha. Y hay muy poquitos del siglo XVI. Y como en el resto, pues se vuelven más abundantes para el 17 y todavía más abundantes para el 18. Y también hay para el 19 o incluso del 20, porque se siguen llevando libros parroquiales hoy en día, ¿sí? Sobre todo para el bautizo y el matrimonio. Para aprovechar, digamos, que la tenemos hoy aquí a nuestra disposición, usted siempre ha insistido que en la importancia de la historia demográfica y en la geografía histórica, este archivo que usted ha utilizado tal vez más que ningún otro investigador, ¿cómo le ha servido para crear estos o utilizar estos datos para crear lo que usted llama los cimientos de una nueva historiografía? ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes o usted propiamente para que como que dar una imagen de la riqueza también y de las posibilidades de aprovechar este material a los alumnos y interesados aquí? Bueno, paradójicamente, para los temas que yo más he trabajado, no es el mejor archivo, definitivamente no. A ver, para mis investigaciones de geografía
bibliografía histórica, ¿sí? Me basé sobre todo en el Archivo General de Indias, ¿sí? Sí, hay cosas que uno encuentra en el archivo diocesano, por ejemplo, la división en parroquias, eso sí se encuentra ahí en distintos momentos, y pues uno podría encontrar documentos sobre los pueblos, en el archivo diocesano, pero por ejemplo en mi tesis, como me detengo en 1720, pues en realidad casi no hay documentos, hay pocos documentos anteriores a esa fecha, ¿sí? Pero sí hay algunas cosas. Por ejemplo, hay una información muy abundante en el siglo XVII, que no sé por qué esa se conservó más que otra, sobre un gran pleito que hay a mediados del siglo XVII entre el obispo y las órdenes religiosas. Creo que es Fray Mauro, ahorita se me va el nombre completo, pero bueno, ahorita me acordaré. Porque a ver, una peculiaridad de los reinos americanos, del Imperio Español, es que los frailes pudieron administrar parroquias. En Europa los frailes viven en los conventos, ¿sí? Y se dedican solamente a administrar las tierras del convento y a rezar por la salvación de las almas, ¿sí? Pero no se dedican a la administración parroquial. Aquí en América, en los reinos americanos del Imperio Español, a sugerencia de Hernán Cortés, ¿sí? Los evangelizadores fueron gente de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y agustinos en un primer momento. Luego llegarán los jesuitas, pero más tarde, ¿sí? Porque Cortés, seguramente con razón, consideró que los párrocos, los curas seculares, no iban a ser capaces de evangelizar a los indios, no tenían una buena formación, y además, pues era gente que no tenía mucho prestigio en España. Son los típicos curas gordos que ve uno en las películas. Generalmente tenían una disque sobrina que vivía con ellos, que era la amante, se quedaban con todo lo que podían de las limosnas. No era gente muy recomendable, digamos, para una tarea tan difícil. Entonces, se decidió que la evangelización le hicieran religiosos, y lógicamente, pues ellos empezaron a administrar las parroquias cuando se formaron, ¿sí? Pero entonces había esta solución, encerraba una contradicción, ¿sí? Un religioso, un dominico, le debe obediencia a sus superiores en la orden. Pero al mismo tiempo, como es un párroco, ¿sí? Pues le debe obediencia al obispo, porque las parroquias dependen del obispo. Pero el hecho es que en realidad solo reportaban a sus superiores de la orden. Entonces, este obispo, cuando decide hacer la visita de su diócesis, pues se encuentra que los dominicos no quieren mostrarle la información. Y no quieren que revise las cuentas de la parroquia, la situación de las cofradías, etcétera, etcétera. Entonces se enoja, se va a quejar con la audiencia de Guatemala y con el rey, ¿sí? Y va a haber un gran cambio a raíz de esas quejas,
de que los frailes, los dominicos, le tienen que reportar e informar al obispo, pero además el obispo les va a obligar a presentar exámenes de lenguas mesoamericanas, para que puedan desempeñarse en las parroquias, ¿sí? Y les va a obligar a decir cuáles son las parroquias que ellos están administrando, porque el obispo ni siquiera sabía cuántas parroquias había en Chiapas. A ese extremo llegaba la cosa, ¿sí? Entonces, ese pleito generó mucha documentación que se ha conservado muy bien en el diocesano. Entonces, es la primera vez que sabemos qué parroquias existían en Chiapas. Y el obispo quiere demostrar que son demasiado grandes esas parroquias, ¿sí? Que hay que dividirlas. Y entonces busca información sobre el número de tributarios que tienen esas parroquias. Y entonces tenemos datos sobre los tributarios, en realidad sobre el tostón real que pagaban los tributarios, ¿sí? Pueblo por pueblo, ¿sí? Y entonces ahí sí hay mucha información muy valiosa de mediados del siglo XVII, ¿sí? De cómo funcionaba la diócesis. Esa documentación casi nadie la ha trabajado. Yo he buscado cosas muy puntuales, pero ese es un pleito que ameritaría una muy buena tesis, yo diría que hasta doctoral, ¿sí? Y hay mucha información al respecto. Hay fondos que usted a lo mejor sabe que nadie ha trabajado y que hay otros fondos que todo el mundo consulta, ¿verdad? Es decir... Sí, la gente ha seguido un poco como buscando por pueblos, ¿sí? Pero poca gente se ha metido a querer entender por lo menos algunos aspectos importantes del funcionamiento de la diócesis, ¿sí? Por ejemplo, también hay mucha documentación sobre los intentos de quitarles las parroquias a los dominicos para dárselas a los seculares. Hay intentos desde 1680 por quitarle las parroquias, ¿sí? Y generalmente siempre pasa algo que frustra el intento de secularizar las parroquias. Se muere el obispo, estalla la rebelión de 1712, no le dan seguimiento en España a una propuesta de secularización, con lo cual la secularización pues se acaba demorando hasta el último tercio del siglo XVIII, ¿no? Eso, sobre todo completando con algunos documentos del AGI, pues es también una información maravillosa, ¿sí? Sobre la historia de la secularización, muchas veces fallida, de las parroquias en Chiapas, ¿no? Nadie se ha metido a los aspectos económicos, ¿sí? Cuando ahí están las cuentas de los diezmos, uno puede saber qué haciendas y ranchos existían porque tenían que pagar diezmo y tiene que venir el diezmo que entregaban al recolector de los diezmos. Y hasta nos podemos hacer una idea de la riqueza de esos ranchos o de esas haciendas, ¿sí? Siempre que se habla del periodo colonial, solo se mencionan las grandes haciendas. Pero si uno le echa un ojo a los diezmos, pues uno ve que hay un montón de pequeñas propiedades privadas en manos de españoles, en toda la zona de Comitán. Y todo el mundo ha estudiado las haciendas, estas grandes haciendas, pero todos estos rancheros, pues ni siquiera se les ha mencionado. Ese es otro tema que se podría investigar. Sí. Sí, la historia agraria, obviamente, en un estado como Chiapas, donde pues la vida depende, o dependía también, más aún como hoy, exactamente la producción del campo,
esa rama de la información desaprovechada realmente es una desgracia. Yo una vez hice un análisis y llegué a, no recuerdo cuántos, pero a miles de expedientes que tienen que ver con información de las fincas, de las extensiones, de las medidas, de la gente que vive allá, de la producción, de los pagos, etcétera. En realidad estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo, hay un aporte desaprovechado exactamente en este archivo sobre la historia agraria de este estado, que es, pues, una beta que ojalá puedan aprovechar todavía otros investigadores. Lo que me interesaría saber, usted hace rato mencionó en el recorrido que hizo de cómo se configuró el archivo mismo. Estaba mencionando entre 1902 y 14 estaban haciendo como que la concentración de los fondos parroquiales. ¿Esto qué significa? Para nosotros que queremos estar buscando información tal vez sobre bautizos, matrimonios, defunciones, etcétera, o en caso dado correspondencias o capellanías, etcétera, en los pueblos, cofradías, perdón, podemos partir del hecho de que todo está en el diocesano. No, ¿verdad? No. ¿Cómo es la situación? ¿Hay información sobre dónde y cómo podemos encontrar o localizar material complementario? Hay algunos libros parroquiales que se quedaron en las parroquias, ¿sí? Por ejemplo, Totolapa tiene algunos libros parroquiales, es un caso que yo conozco, ¿sí? Otros a lo mejor se quedaron en las parroquias y se acabaron perdiendo o destruyendo, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, hay bastantes libros parroquiales en el fondo parroquial. Para ciertos pueblos, pues se podrían hacer series demográficas que abarquen por lo menos medio siglo o a veces hasta más, ¿sí? Eso no se ha hecho tampoco. Bueno, hay un artículo por ahí de Klein sobre Amatenango, pero es lo único que hasta donde yo sé se ha hecho, ¿no? Lo otro que es interesante son las cuentas de los párrocos, que son sobre todo fines del 18 y el 19, ¿sí? Porque entre otras cosas nos dicen cuáles son las fiestas que celebran los pueblos. Como para esas fiestas hay que pagarle la misa al cura, ¿sí? Pues eso entra dentro del registro de las cuentas que tiene que entregar cada semestre el párroco. Sí, hay temas probablemente infinitas todavía que podemos descubrir, y entonces la recomendación obviamente es, como siempre, existe ya el catálogo. Ustedes pueden acceder, pueden estar ahí explorando la riqueza y incluso toda la información y aún más información de lo que nos estaba comentando ahorita el doctor Juan Pedro está en la misma página del Colmex con el título del Archivo Diocesano, Histórico Diocesano de San Cristóbal. Es decir, los índices, que mencionó de los diferentes archivos dentro del archivo, ahí los pueden encontrar, por lo menos los que sí están ya elaborados, algunos otros están en proceso. Entonces, esta página realmente sería como que el inicio cuando ustedes tienen, digamos, interés y necesidad de consultar. La consulta misma está, digamos, en parte en virtual, es decir, ustedes piden y les pasan la documentación ya en un USB a la computadora del propio archivo, que ustedes pueden consultar y pueden ahí, en caso que las requieren, solicitar copias. Esto sí es un costo. Es decir, esto sí hay que saber también, no todo se puede simplemente grabar, llevar, etcétera, así, sino en parte el archivo se financia a través de estas pequeñas cuotas. No es gran cosa, creo que es 3 pesos la foja digital,
Y entonces, pero bueno, cuando hay expedientes de 300 o 400 hojas, ya es una suma un poco mayor. Es decir, pero hay que conocer estas condiciones y la consulta es básicamente o es dentro de los propios recintos del archivo. No hay todavía un acceso externo a la documentación como tal, sino solo a lo que está en la página del propio Colegio de México, y si ustedes tienen posibilidad de consultar en otro lado, como los microfilms del INAH y de la, ¿cómo se llamaba? La Heráldica Mexicana, que tienen microfilmados buena parte de esto. Entonces, quisiera, digamos, pasar ahorita la palabra, porque nos faltan como apenas 10 minutos, a los que están virtualmente con nosotros y los que están aquí presentes, preguntas al doctor Juan Pedro Viqueira, comentarios. Adelante. Aquí hay una pregunta de María Luisa Ballinas. ¿Hay información sobre fenómenos ambientales y la afectación de prácticas religiosas? Sí, a ver, se puede encontrar, sobre todo lo que más se puede encontrar son datos sobre las plagas de langosta o chapulín, como le decimos hoy en día, ¿sí? Que azotaron repetidas veces el estado, y generalmente los párrocos informan sobre lo que está pasando en sus pueblos con esas plagas. Y pues también puede aparecer algo sobre temblores cuando dañan la iglesia, y más difícilmente alguna inundación, algo por el estilo, ¿sí? Básicamente estamos entonces hablando de los informes de los propios párrocos a la diócesis, que periódicamente estaban entregando a sus superiores, ¿verdad? Sí, no solo los periódicos, sino que cuando hay una catástrofe de este estilo, se les pide ex profeso un informe sobre eso. Ah, ok. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta de parte de los participantes del seminario? Aquí en el espacio. Pueden hablar libremente. El micrófono está tan sensible que hasta lo escucha desde donde ustedes estén. Si esto no es el caso, entonces, pues Juan Pedro, te agradezco muchísimo este viaje virtual en el tiempo a través de ya siglos de este archivo histórico diocesano. Espero que los alumnos interesados, tesistas, sí, como que se les ha picado un poco más, de si no han llegado todavía a este acervo, de sí ir y checar, y muy probablemente van a encontrar cosas casi para cualquier tema, porque la vida religiosa penetraba a toda la forma de manifestación de la vida. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pedro, agradezco. Y a todos los demás, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Tenemos ahí una charla con Cristian Camacho, que es el encargado del archivo municipal de Tapachula. Entonces, están ustedes invitados próximo viernes a las 17 horas en este mismo recinto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Justus. Hasta pronto. Fue un gusto. Hasta luego.